Hicieron un viaje sorpresa a Grecia. Me enteré cuando mi mamá publicó, en este viaje solo hay familia de verdad. Me quedé callada. 2 días después, recibí una notificación, habían vaciado mi fondo de emergencia. Vuelos, hoteles, excursiones, todo en mi tarjeta. Entonces mi hermana cometió un desliz y me envió un mensaje dirigido a mi papá, no se dará cuenta. Su cuenta está casi inactiva. Respondí, me di cuenta. Marqué todos los cargos y congelé la cuenta. A las 6:03 de la mañana, mi teléfono vibró 23 veces seguidas con llamadas de... Estaba furioso. Y si hubiera revisado mi cuenta hace 2 días, los habría denunciado allí mismo. Pero no lo hice. Estaba ocupado con el trabajo y solo revisaba ese fondo de emergencia de vez en cuando porque casi nunca lo tocaba. Por eso fue tan obvio cuando abrí la aplicación del banco y vi que el saldo se había agotado. Casi $7,000 desaparecidos. La primera transacción fue para vuelos, múltiples boletos, todos bajo una sola reservación. Luego, un cargo de un resort en Santorini. Después, una reserva de ferry, cargos de restaurantes, un crucero privado. No era solo un viaje. Eran unas vacaciones de lujo en toda regla. Me congelé. Los nombres en las reservaciones no eran visibles, pero no los necesitaba. Ya sabía quién era, porque 2 días antes vi una publicación en Facebook de mi madre. Ella, mi padre, mi hermana Sara y su novio, mi hermano Mark y su novia, todos de pie en un acantilado en algún lugar de Grecia, bañados por el sol y presumiendo, sosteniendo copas de vino con la leyenda, nada más que familia de verdad en este viaje. Recuerdo haberlo mirado fijamente, tratando de entender si me había perdido de algo. Tal vez lo pagarían ellos mismos. Tal vez fue un regalo de última hora de alguien. Intenté creer eso. Me quedé callado. No comenté ni envié mensajes a nadie. Simplemente me desplacé por la publicación como si no sintiera como una bofetada en la cara. Pero ahora, al ver los números, todo encajó. Las reservas de vuelos coincidían con las fechas. Los cargos coincidían con las fotos. Ya no era solo una teoría. Usaron mi dinero. No solo lo pidieron prestado, lo robaron. Lo usaron sin preguntar, sin decírmelo, mientras me dejaban fuera del viaje por completo. Ese fondo de emergencia era mío. Lo ahorré durante años. Para cosas médicas. Para la pérdida del trabajo. No para que pudieran beber vino en un acantilado y publicar fotos sobre lo real que es su familia. Luego empeoró. 1 hora después, mi hermana me envió un mensaje de texto destinado a mi padre. Podía notarlo por cómo comenzaba. Él no se dará cuenta. Su cuenta apenas está activa. Luego, un segundo mensaje, simplemente diremos que pensamos que no lo estaba usando. Ja ja ja. Lo miré fijamente por un segundo, luego respondí, sí me di cuenta. Ella no respondió. Llamé al banco de inmediato, denuncié cada cargo como no autorizado, marqué la cuenta y la cerré. Presenté un informe de fraude y le di al representante todos sus nombres. La mujer al teléfono me preguntó, solo para aclarar, ¿está diciendo que su familia hizo esto? Sí, mi propia familia. Exactamente a las 6:03 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Conté 23 llamadas perdidas. Mi madre, mi padre, Sara, incluso Mark, que nunca llama a nadie. Todavía estaban en Grecia. Era de mañana aquí, media tarde allá. Debieron despertarse con un montón de transacciones rechazadas y la noticia de que sus vacaciones se estaban desmoronando. No contesté. Solo les envié un mensaje de texto, si quieren cambiar algo, será mejor que vuelvan a casa ahora. Y lo decía en serio, porque lo que aún no se daban cuenta era que esto no iba a desaparecer. Esto no iba a ser perdonado. Esto no iba a ser atribuido a un malentendido. Esto iba a ir a la corte. No volaron de inmediato. Esa fue la primera señal de que no me estaban tomando en serio. Las llamadas seguían llegando, pero ignoré a todos. Luego vinieron los mensajes de texto. Primero de Sara, cortos y falsamente casuales, ok, ¿qué está pasando con tu tarjeta? Necesitamos hablar, jajaja. Luego, mi madre intervino con una versión más refinada, calmémonos con esto, Henry. No pensamos que te importaría.
Ya encontraremos algo cuando volvamos. No hay necesidad de reaccionar exageradamente. Reaccionar exageradamente. Acababan de drenar la única cuenta que mantenía fuera de su alcance. Había trabajado en trabajos secundarios para construir ese fondo. Esa cuenta era para cuando mi auto se averiara en medio de la nada. Para si perdiera mi trabajo, para facturas médicas que no pudiera cubrir con el seguro, no para que mi familia jugara a ser rica durante una semana en Grecia. Y aún así, pensaron que lo dejaría pasar. Mark no dijo una palabra. Alay, sin embargo, me envió un mensaje de texto por separado, no lo sabía. Me siento mal. Me dijeron que todo estaba arreglado. No habría venido si lo hubiera sabido. No le respondí. Todavía no. Pero lo recordé. Esa noche, tuve una videollamada con mi abogado. Estaba tranquilo, metódico. Explicó que sí, esto era fraude. Sí, absolutamente podría ir a la corte. El hecho de que fuera familia no los protegía. En realidad, lo empeoraba, porque demostraba intención. Sabían lo que estaban haciendo cuando tomaron la información de mi tarjeta. Planearon esto. Entonces, le dije que siguiera adelante. Quería que esto quedara registrado. A la mañana siguiente, recibí una serie de mensajes de pánico de mi madre. Aparentemente, sus tarjetas estaban siendo rechazadas por toda la isla. Debido a que cada cargo había sido marcado, el banco bloqueó sus reservaciones y canceló las reservaciones. Supe el momento en que se despertaron e intentaron reservar una excursión de un día o tomar el almuerzo y de repente su tarjeta de vacaciones no funcionaba. Un mensaje destacó: ahora estamos varados aquí. ¿Estás feliz? Y otro: ¿cómo pudiste hacernos esto? Miré fijamente ese por un largo tiempo. Luego respondí: regresen de inmediato o lidien con esto desde el extranjero. De cualquier manera, no voy a detener el caso. Durante un tiempo, todo quedó en silencio. Luego, a última hora de la tarde, me reenviaron las confirmaciones de vuelo. Estaban volviendo a casa. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, escuché que tocaban la puerta. No quería abrirla, pero lo hice. Ahí estaban, los 6. Mi madre fue la primera con este discurso medio ensayado sobre malentendidos y familia y perdón. Dijo que asumieron que la cuenta era compartida, lo cual era una mentira tan grande que en realidad me hizo reír. Mi padre se quedó en silencio, con los brazos cruzados como si fuera una especie de víctima en todo esto. Sara se lanzó a un viaje de culpa, hablando de cómo los avergoncé, arruiné sus vacaciones, los hice sentir como criminales. Mark finalmente habló. Solo desbloquea la cuenta y sigamos adelante. Les dije directamente que no iba a desbloquear nada. El banco estaba investigando. Mi abogado estaba presentando un caso. Fue entonces cuando mi madre estalló. Esto es lo que le haces a tu propia familia. Estás arruinando la vida de tus propios padres por unas vacaciones. Deberías disculparte con nosotros y con tu hermana y tu hermano. Esto es ridículo. Me quedé allí dejando que las palabras flotaran en el aire. Luego dije: usaron mi dinero sin permiso. Mintieron al respecto. Me excluyeron. ¿Y ahora quieren que me disculpe? ¿En serio nos vas a demandar?, dijo Sara. Sí, dije. Y tienen suerte de que todo lo que esté haciendo sea demandar. Tienen suerte de que no esté presentando cargos penales. Silencio. Fue entonces cuando lo vi. El parpadeo de pánico real. La parte en la que les golpeó que esto ya no era solo una pelea familiar. Esto era legal. Les dije que se fueran. Mi padre parecía que quería gritar, pero no lo hizo. Mi madre salió furiosa primero. Sara me llamó vengativo mientras bajaba por el pasillo. Mark ni siquiera miró hacia atrás. Solo Alay hizo una pausa por un segundo, casi dijo algo, pero siguió al resto. Cerré la puerta detrás de ellos y la cerré con llave. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me sentí completamente terminado con ellos. La venganza apenas había comenzado. Les di 3 días completos después de que aterrizaron. No por paciencia, por curiosidad. Quería ver si alguno de ellos admitiría lo que hicieron. Nada.
Ni una sola disculpa, ni mensajes, ni ofertas para reembolsar un centavo, solo silencio como si todo pudiera barrerse debajo de una alfombra y olvidarse. En la mañana del cuarto día, mi abogado presentó la documentación. Denuncia oficial, uso no autorizado de activos financieros por un total de $6,837.42. Presentado por uso indebido intencional. Los documentos de respaldo incluyeron el historial de transacciones, los informes de fraude marcados, los mensajes de texto, incluido el que Sara me envió por error, y una declaración jurada firmada por mí. Incluso había adjuntado una línea de tiempo. Parecía hermético. Ese mismo día, mis padres aparecieron sin previo aviso nuevamente. Esta vez, ni siquiera me molesté en abrir la puerta. Me senté en la cocina bebiendo café mientras los escuchaba discutir afuera como dos personas que aún no podían ponerse de acuerdo sobre de quién era la idea. Mi padre quería arreglarlo en silencio, pero mi madre ya estaba atrapada en la fantasía de que recuperaría la cordura si simplemente aplicaban suficiente culpa. Se fueron después de 10 minutos. No me moví de mi silla. 2 días después, a todos les llegó la notificación. A papá en su trabajo, salió de una reunión matutina para encontrar a un tipo con una chaqueta cortavientos sosteniendo un sobre con su nombre. Mamá en la puerta de su casa. Escuché que la cerró de golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. Sara fue notificada en su departamento frente a su novio. Ella me envió un mensaje de texto: «¿Estás enfermo? ¿Qué clase de hermano hace esto?» Mark recibió el suyo en el trabajo. No supe de él directamente, pero Alai me dijo que lo llamó a todo un espectáculo y dijo que solo estaba tratando de castigar a todos por ser felices. Esa noche, Sara publicó una larga perorata en Instagram, una de esas feas y santurronas. Comenzó con: «A veces la sangre no significa familia». Luego se convirtió en cómo había tomado a todos por sorpresa, cómo estaba obsesionado con el control y cómo debería haber sabido que eventualmente se volvería contra nosotros. Los comentarios comenzaron a llegar, poniéndose de su lado. Nadie sabía la historia completa. Ella no incluyó la parte sobre usar el dinero de otra persona para irse de vacaciones y presumir en línea mientras lo hacía. Luego vino la llamada grupal. Deben haber estado sentados en la misma habitación porque fue un caos desde el segundo en que contesté. Ni siquiera planeaba contestar. Solo quería escuchar cuán desesperados se habían vuelto. Mamá fue la primera, su voz aguda, diciendo que había llevado las cosas demasiado lejos y que estaba destrozando a esta familia por un malentendido. Papá saltó diciendo que no era robo. Era un fondo familiar compartido. No existía tal cosa. Esa tarjeta solo estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Mark dijo que los estaba haciendo parecer criminales. Y Sara me llamó Bill. Esperé hasta que todos se agotaron. Luego dije: 3 opciones. Admitan lo que hicieron y enfrenten las consecuencias. Luchen contra mí en la corte y pierdan, o supliquen. Todos comenzaron a hablar de nuevo, pero colgué. Después de eso, el silencio fue diferente, más pesado. Finalmente entendieron que no estaba fanfarroneando. Luego Alai envió un mensaje de texto. Ella dijo que las cosas en casa de Mark se habían puesto tensas, que le estaba arremetiendo, culpándola por no advertirle cuán serio era. Ella dijo: «Mi mamá siguió hablando en el chat grupal familiar, tratando de poner a todos en mi contra, pero luego dijo algo que no esperaba. No estoy con ellos en esto. Lo que hicieron fue repugnante. Eres el único cuerdo aquí». Miré fijamente ese texto durante un largo tiempo. Ella todavía estaba técnicamente saliendo con Mark, todavía en esa órbita, pero lo vio por lo que era. Ella dijo la parte que nadie más admitiría. Siempre te tratan como un plan de respaldo. Lo he visto. Actúan como si les debieras algo solo por existir. Creo que estás haciendo lo correcto, incluso si duele. Fue entonces cuando todo encajó para mí. No solo robaron dinero. Robaron a la única persona que asumieron que nunca se defendería. Contaban con que me quedara callado, me mantuviera fuera de su camino y, tal vez, si tenía suerte, me enviarían una camiseta de recuerdo de Santorini cuando todo terminara. Pero esta vez, no tenía nada que perder y todo por ganar. Porque en el momento en que fueron notificados, dejó de tratarse de familia. Se convirtió en justicia. Pensaron que la corte era lo peor que podía pasar. Estaban equivocados.
Una semana después de que fueron notificados, mi abogado me llamó con una pregunta que no esperaba. ¿Estarías abierto a una audiencia pública? Hice una pausa. ¿Quieres decir cómo que la gente pueda asistir? Él dijo, estaría en el registro de todos modos, pero si no llegan a un acuerdo, podría ser una corte abierta, y dado que involucra fraude familiar y uso indebido financiero, podría ser recogido por los medios locales. Ni siquiera lo dudé, que sea público. Y así, sus peores pesadillas comenzaron a gestarse. Las palabras comenzaron a salir. Mi tío me llamó al azar para preguntarme si las cosas eran realmente tan serias. Mi primo me envió un mensaje, ¿qué pasó entre ustedes? Mi mamá dijo, tus padres podrían ir a la corte. No le di a nadie la historia completa. No necesitaba hacerlo. Se lo estaban haciendo a sí mismos. Entonces sucedió algo extraño. El empleador de mi padre lo contactó para una revisión de cumplimiento. Aparentemente, cuando estás en un rol adyacente a las finanzas y tu nombre aparece en una demanda pública por fraude, incluso una personal, levanta banderas. No fue despedido, pero fue reasignado. El novio de Sara la abandonó, simplemente la dejó en visto, empacó sus cosas, se mudó y la bloqueó en todo. Solo me enteré porque Sara publicó un vídeo vago y lloroso en su historia hablando de cómo la traición viene en oleadas. Alguien me lo envió. No vi todo el vídeo. Luego recibí una llamada de Alai. Sonaba nerviosa. ¿Necesitas saber algo?, dijo. Ella me contó que había escuchado una conversación, Mark y mi mamá hablando en el patio trasero. Aparentemente, estaban tratando de averiguar si había alguna manera de afirmar que yo había aprobado los cargos. Que tal vez podrían argumentar que era consentimiento verbal o que me había ofrecido ayudar. Alai detuvo eso. Ella dijo, si siquiera intentan mentir, testificaré. Yo estaba allí. Sé lo que pasó. Le creí. Le dije que si necesitaba protección de todo esto, ayudaría en lo que pudiera. Luego vino el pánico. Mi mamá llamó llorando de verdad, no actuando como Sara. Me rogó que no dejara que esto fuera a la corte. Dijo que ella y mi papá iban a perderlo todo, que no podían permitirse pagar el monto y que una sentencia en su contra arruinaría su jubilación. Le pregunté rotundamente, ¿alguna vez pensaste en eso cuando reservaste el viaje? Ella colgó. 2 días después, intentaron llegar a un acuerdo a través de mi abogado. Ofrecieron pagar el monto total más $500 por daños si retiraba el caso y firmaba un acuerdo de confidencialidad. Dije que no. Quería que quedara registrado. La noche antes de la audiencia, Mark apareció en mi puerta. No lo dejé entrar. Simplemente se quedó parado caminando de un lado a otro en el pasillo, diciendo cosas como, te vas a arrepentir de esto, hombre. Y no entiendes lo que le estás haciendo a esta familia. No dije nada. Luego murmuró algo que se me quedó grabado. Ya ni siquiera eres uno de nosotros. Y fue entonces cuando me golpeó. Lo decía en serio. Todos ellos. Me habían sacado de sus mentes hace mucho tiempo. El viaje sin mí no fue un accidente. Fue intencional. Nunca esperaron que me defendiera porque nunca me consideraron parte del grupo para empezar. Esa fue la parte inesperada. No se trataba solo del dinero. Se trataba de finalmente verlos claramente. Nunca fueron mi familia. No realmente. Solo personas con las que estaba relacionado. La corte estaba programada para el martes por la mañana, a las 10 de la mañana en punto. Llegué temprano, en parte porque mi abogado me lo pidió, pero principalmente porque quería estar preparado. No había dormido mucho la noche anterior. Había analizado cada versión posible de lo que podría pasar. ¿Llorarían? ¿Mentirían? ¿Se disculparían? ¿Me importaría? Llegaron 5 minutos antes de que comenzara. Los 4. Mi papá con un traje arrugado. Sara con un blazer. Claramente se lo pidió prestado a mi mamá sosteniendo una carpeta manila como si fuera un arma y Mark con esa misma mirada en blanco que siempre usaba cuando sabía que estaba acorralado. Ninguno de ellos me miró. Nos sentamos en lados opuestos de la habitación. La sala del tribunal no era grande, pero era silenciosa como un eco. 2 personas que no reconocí estaban sentadas en la parte de atrás, probablemente reporteros. Una mujer que solía ser nuestra vecina también entró.
Miró entre ambos lados como si no estuviera segura de a quién animar. El caso fue oficialmente etiquetado como Henry Wilkins contra la familia Wilkins, y solo verlo escrito así en la pizarra de la sala me hizo sentir como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. La jueza era una mujer mayor, del tipo sin tonterías. Tan pronto como se abrió la sesión, mi abogado se puso de pie y presentó todo. Cronograma de transacciones. La tarjeta era mía. Nadie más tenía permiso. Los cargos se realizaron desde direcciones IP vinculadas a la casa de mis padres y al departamento de Sara. Los recibos de la agencia de viajes mostraban sus nombres en las reservaciones. Y luego leyó el texto. El que Sara me envió por error. Él no se dará cuenta. Su cuenta apenas está activa. Hubo una pausa en la sala después de eso. Todos entendieron. No fue un accidente. No fue un malentendido. Era un plan. Luego fue su turno. Mi papá habló primero. Trató de parecer tranquilo, razonable, dijo que la cuenta se había usado de buena fe y que creían que era dinero familiar compartido. La jueza interrumpió, ¿está su nombre en la cuenta? No, pero ¿se le informó a su hijo sobre los cargos antes de que se hicieran? No. Sara trató de intervenir, dijo algo sobre cómo siempre había ayudado en el pasado y cómo asumió que me gustaría contribuir al viaje ya que no parecía interesado en venir. La jueza preguntó, ¿fue invitada al viaje? No, dije. Mark simplemente se quedó sentado como una estatua. Mi mamá comenzó a llorar tan pronto como la jueza comenzó a resumir el caso. Esto no se trata de falta de comunicación, dijo la jueza. Esto se trata de derecho y uso indebido deliberado del acceso financiero. La Corte determina que las reclamaciones del demandante son válidas y están respaldadas por evidencia. Luego vino el fallo, reembolso total de $6,837.42 más $2,000 en daños civiles por angustia emocional y financiera. Y luego algo que ninguno de ellos esperaba, 30 días de servicio comunitario para ambos padres porque la Corte determinó que era un uso indebido premeditado de fondos e involucró exclusión y manipulación deliberada. Se podía escuchar a Sara jadear. Mark murmuró increíble en voz baja. Mi mamá se puso de pie como si fuera a protestar, pero simplemente se congeló. Mi papá miró al frente, con los labios apretados. El alguacil les entregó un paquete, detalles del cronograma de reembolso, la multa e instrucciones para presentarse ante su oficial de servicio comunitario asignado. Era real ahora, oficial. Me paré afuera del Palacio de Justicia después, dejando que el aire golpeara mi cara. Alay había venido después de todo. Esperó junto a la fuente al otro lado de la plaza y me dio este pequeño asentimiento cuando miré hacia allá. Solo un simple asentimiento, pero significó todo. Luego los vi salir. Sara salió primero, pasando furiosa por los reporteros que intentaron hacerle una pregunta. Mark la siguió, ya enviando un mensaje de texto a alguien. Mi papá parecía aturdido. Pero mi mamá se detuvo justo frente a mí. Me miró a los ojos. Has destruido a esta familia, dijo como si fuera la última palabra. Pero no dije nada porque no había destruido nada. Ellos habían quemado el puente. Yo solo dejé de fingir que todavía estaba de pie. No tardaron mucho en desmoronarse por completo. El día después del juicio, recibí una serie de correos electrónicos del sistema judicial confirmando que se habían aplicado los planes de pago. Mis padres serían descontados mensualmente, y el incumplimiento escalaría las cosas aún más. Mi abogado dijo que intentaron negociar nuevamente después del veredicto, ofreciendo pagar el capital pero no los daños. Nos negamos. Esa tarde, bloqueé todos sus números. Sabía que intentarían comunicarse eventualmente, probablemente no para disculparse, solo para intentar un último viaje de culpa o para reescribir lo que sucedió, pero no estaba interesado. Tuve mi cierre. La parte sorprendente, no fue el silencio, fue la súplica. Comenzaron a contactar a mis amigos. Personas con las que no había hablado en años de repente me enviaron capturas de pantalla, mensajes de texto de mi mamá y Sara tratando de explicar la situación o pedirles que hablaran con Henry. Algunos incluso dijeron que estaba exagerando y que él realmente no querría que sufriéramos así. Incluso extraños comenzaron a enviarme mensajes en las redes sociales. Mi primo me dijo que mi familia me estaba presentando como mentalmente inestable y manipulado por un abogado. No respondí a un solo mensaje.
Había dicho lo que necesitaba decir en la corte bajo juramento. Unas semanas después, Mark me cortó oficialmente. Me enteré a través de Alai. Envió un mensaje de texto al chat grupal familiar, en el que no estaba, obviamente. En lo que a mí respecta, Henry ya no es mi hermano. Sara me dejó de seguir en todo. Su Instagram ahora decía algo sobre comenzar de nuevo solo con los reales. Mi mamá borró todas sus publicaciones sobre el viaje. Mi papá silencio de radio. Y sin embargo, a través de todo esto, Alai siguió registrándose. Dejó a Mark unos días después del juicio. Ella dijo que no podía soportar cómo lo manejaron, cómo nadie asumió la responsabilidad y cómo rápidamente se volvieron contra mí como si yo fuera el problema. Ella dijo, hiciste lo correcto. Vi cómo eran a tus espaldas. Honestamente, me alegro de que todo saliera a la luz. Comenzamos a hablar más, no solo sobre lo que pasó, sobre todo, la vida, el trabajo, la familia o la falta de ella. Era raro como algo tan feo terminó mostrándome que la única conexión real que tenía entre ninguno de ellos ni siquiera era con alguien con quien estaba relacionado. Un día, aproximadamente un mes después del juicio, Alai llamó y dijo algo que se me quedó grabado. Sabes, todavía están obsesionados contigo, todavía hablan de ti como si fueras tú quien arruinó sus vidas. Dije, bien. Que hablen. Pero antes de que colgara, agregó algo más. Tu mamá ha estado tratando de reunirse con alguien. No sé con quién, pero Mark mencionó algo sobre encontrar una manera de revertir el fallo. Dijo que tiene un plan. No dije nada. Solo escuché porque tal vez era una fanfarronada. Tal vez era desesperación. O tal vez, solo tal vez, todavía no habían aprendido. Y si querían venir por mí de nuevo, bueno, esta vez estaría esperando. La actualización. Pasaron 3 meses. La vida se asentó en un ritmo. Más tranquilo, mejor. Me mudé a un lugar nuevo al otro lado de la ciudad, más cerca del trabajo, y actualicé toda mi información. No le di la nueva dirección a nadie de la familia. Ni siquiera a Alai, hasta semanas después. No era paranoia. Era solo paz. Y quería protegerla. El dinero comenzó a llegar lentamente. Los pagos ordenados por la corte llegaban a mi cuenta del banco de mis padres. Siempre programados, siempre parciales, lo justo para recordarme que el sistema estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Nunca se perdieron uno, probablemente porque no podían permitírselo. Omitir un pago habría provocado el embargo de salario. Alai y yo nos mantuvimos en contacto. No estábamos saliendo, no exactamente, pero había algo tácito allí. Conexión a través de la supervivencia. Ella había dejado a Mark para siempre. Dijo que se dio cuenta de que toda la familia funcionaba con algún código no escrito de manipulación y que no quería ser parte de ello. Un viernes por la tarde, mi abogado llamó. No había sabido de él desde la documentación final de la corte, así que pensé que era una actualización de rutina. No lo era. Dijo que alguien había presentado una petición ante la corte para que se reconsiderara el fallo. No necesitaba adivinar quién. Mi mamá. Aparentemente, había alegado angustia emocional, tergiversación legal e intención malinterpretada. Incluso presentó una declaración sugiriendo que había sido coaccionado para presentar cargos. Era débil, nada sustancial, pero tenía que ser revisado. Pensaron que me desgastarían, pero me presenté para la audiencia de revisión sin dudarlo. Esta vez, no fue dramático. Sin reporteros, solo una habitación lateral tranquila y una jueza que parecía molesta porque el caso se había reabierto. Mi abogado destrozó su petición en menos de 5 minutos, señaló las contradicciones, la falta de nueva evidencia y la ridícula afirmación de que había sido manipulado para demandar. Luego soltó la pieza final, una carta firmada de Alai. Ella no me había dicho que lo estaba haciendo, pero aparentemente cuando escuchó sobre la petición, llamó a mi abogado ella misma. La carta detallaba lo que presenció, cómo el viaje fue planeado a mis espaldas, cómo sabían exactamente lo que estaban haciendo, cómo se reían de usar mi tarjeta. Cuando la jueza leyó ese último párrafo en voz alta, mi mamá realmente trató de interrumpir. La jueza la interrumpió de inmediato. Petición denegada. El fallo se mantiene. Estaba hecho de verdad esta vez. No más apelaciones, no más llamadas, no más amenazas. Y así, el hilo final se rompió.
No estaba atado a ellos más. Ni por culpa, obligación o silencio. No intentaron nada más después de eso. No más mensajes, no más disculpas a medias, solo nada.